¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando una niña pequeña hace una pregunta que rompe el silencio de todo su mundo? ¿Todos los padres hacen esto? Emily Turner, de 8 años, entró en una comisaría con una pregunta que ningún niño debería tener que hacer jamás. Una pregunta nacida del dolor, la confusión y la desesperada esperanza de entender por qué el amor de su padre se sentía tan frío y distante. Su voz temblorosa resonó por los pasillos estériles, rompiendo el frágil silencio como un grito atrapado en un susurro. Las lágrimas corrían por su rostro, pero detrás de esos ojos había algo aún más desgarrador. Un alma pequeña y destrozada que suplicaba ser escuchada para creerla. ¿Qué clase de infancia le enseña a un niño que el amor se gana? ¿Que los abrazos son lujos, no derechos? ¿Que el silencio y el miedo son mejores que el cariño y el cuidado? Quédate con nosotros porque lo que sucederá a continuación te impactará. Es una historia sobre familias rotas, la inocencia perdida y la valentía inquebrantable que se necesita para luchar por una oportunidad en el amor. Prepárense para conmoverse, indignarse y presenciar una verdad que muchos quieren ignorar. La pequeña figura de Emily Turner irrumpió a través de las pesadas puertas de cristal de la comisaría de Maplewood. Su respiración era entrecortada. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. El fuerte portazo resonó como un disparo, paralizando a todos en el interior. Por un instante, el bullicio de la rutina matutina se desvaneció cuando las miradas de todos los agentes se clavaron en la niña sollozante, abrazándose como si estuviera conteniendo una tormenta interior. No tenía más de 8 años y llevaba un vestido rosa desteñido y manchado por incontables días de uso. Sus pequeñas manos temblaban como si libraran una batalla invisible. Tras esos ojos abiertos y temerosos se escondía una pregunta que quebraría la serena calma de esa mañana de martes cualquiera. «Todos los padres hacen esto», susurró, con voz temblorosa, pero atravesando el silencio como un cuchillo afilado. Esa pregunta quedó suspendida en el aire. 5 simples palabras, pero con un peso para el que nadie en la sala estaba preparado. El oficial David Miller estaba a mitad de su café matutino cuando la puerta se abrió de golpe. Su calma habitual dio paso al instinto al dejar caer la taza y correr a arrodillarse junto a la niña. Sus 20 años en la policía lo habían expuesto a un espectro de dolor, pero había algo crudo e inquietante en la presencia de Emily. Extendió la mano lentamente y dijo con voz suave pero firme: «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas?» La niña se limpió la nariz con la manga, parpadeando con los ojos llorosos. Emily, susurró tan suavemente que casi fue absorbida por el silencio de la habitación. La agente Jessica Collins estaba cerca, con los archivos olvidados. Se acercó con pasos cautelosos, con el corazón apretado en el pecho. Esta no era una niña perdida cualquiera. Había una historia más profunda y oscura envuelta en ese pequeño cuerpo, y su instinto le decía que apenas estaban empezando a descubrirla. Emily miró a los 2 agentes, buscando un lugar seguro donde aterrizar. Tras una pausa, sus labios temblorosos volvieron a formular la pregunta, apenas audible. ¿Todos los padres hacen esto? David intercambió una mirada profunda con Jessica. Esa pregunta no solo confundía a una niña. Era una súplica, un intento desesperado por comprender un mundo al revés. ¿Qué quieres decir, Emily? ¿A qué se dedica tu padre?, preguntó Jessica suavemente, arrodillándose para igualar la altura de Emily, con la esperanza de aliviar el peso del miedo en sus ojos. Emily tragó saliva con dificultad. Las lágrimas volvieron a fluir mientras su voz vacilaba. Porque si todos los padres lo hacen, entonces quizás yo debería acostumbrarme. Los oficiales sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El dolor tras esas palabras era inconfundible. Un dolor que no podían ignorar. Para el sargento James Walker, un veterano con más de 30 años en la fuerza, este momento le resultaba inquietantemente familiar. Había visto a niños entrar por esas puertas con el cuerpo destrozado, el espíritu roto, pero nunca con una pena tan silenciosa que ocultara una herida más profunda. Contestó el teléfono en silencio,
sabiendo que este era el comienzo de algo que pondría a prueba no solo el sistema, sino sus corazones. Emily se aferró a la mano extendida de David, con un leve atisbo de confianza rompiendo los muros construidos por años de miedo y aislamiento. Mientras Emily se acomodaba en la estrecha sala de espera, levantó la vista hacia los dos oficiales, que miraban nerviosamente hacia las ventanas, como si temieran que el mundo exterior se cerrara sobre ellos. ¿Vas a obligarme a volver a casa?, preguntó, con una voz apenas susurrante. Jessica se sentó a su lado, con el corazón roto. Emily, ¿puedes decirnos cómo llegaste aquí? La niña asintió con un leve alivio en el rostro. Caminé desde mi casa por el gran roble viejo de Maplewood Lane. Mamá decía que era el árbol más bonito de todo el estado. Por un momento, la tristeza se suavizó. El rostro de Emily se iluminó con un destello de la niña que solía ser antes de que todo cambiara. ¿Pero dónde está tu mamá ahora?, preguntó Jessica con dulzura. La sonrisa de Emily se desvaneció como una sombra. Se fue al cielo hace 3 años. Fue entonces cuando todo cambió. La habitación se sintió más pesada. 3 años. Sin el amor de una madre, es toda una vida para un niño. Antes, el mundo de Emily estaba lleno de risas y luz, panqueques los domingos por la mañana, fiestas de té en el jardín, trenzas, plantar flores, momentos de pura alegría, todos recuerdos congelados en el tiempo. Y luego estaba su papá. Él también era diferente en aquel entonces, dijo Emily en voz baja. Me cargaba, me daba vueltas, me leía cuentos antes de dormir, me ayudaba con la tarea, incluso me enseñaba a montar en bicicleta. Sus dedos retorcían nerviosamente un pañuelo de papel arrugado. Pero después de que mamá se fuera, papá dijo que tenía que ser fuerte. Se acabaron los abrazos, se acabaron los cuentos. Dijo, esas cosas debilitan a los niños, que yo estaba creciendo y necesitaba dejar de ser un bebé. A Jessica se le hizo un nudo en la garganta. Ella sabía muy bien la cruel idea errónea de que el amor era una debilidad, no una necesidad. ¿Recuerdas la última vez que te abrazó?, preguntó David suavemente. Emily hizo una pausa, concentrada, frunciendo el ceño. Creo que fue en el funeral de mamá. Después, dijo que llorar era para bebés. Tenía que crecer rápido. El silencio en la habitación era casi insoportable, roto solo por la suave respiración de Emily. ¿Juegas con amigos en la escuela?, preguntó David, esperando un poco de normalidad. Emily negó con la cabeza. No. Papá dice que nuestra casa no es para jugar y que otros niños podrían tener malas ideas si visito sus casas. Malas ideas, insistió Jessica con cuidado. Como esperar abrazos. Él dice, si esperas cosas, te decepcionas. Así que es mejor no esperar nada. Los oficiales intercambiaron una mirada. La resignación en esa vocecita fue desgarradora. La siguiente palabra de Emily los dejó a todos paralizados. Me pregunté si mi papá se había olvidado de amar como otros padres. O tal vez solo me ama de otra manera. Esa desgarradora esperanza era como un cuchillo que se les retorcía en el corazón. Aquí estaba una niña pequeña luchando por encontrarle sentido a un amor que apenas sentía. Por eso vine aquí, Emily, continuó bajando la voz. Quería preguntarle a alguien que supiera la verdad. Si todos los padres hacen lo que el mío, tal vez debería dejar de desear que las cosas fueran diferentes. Pero si no es así, levantó la vista con ojos desesperados. Tal vez algo anda mal. Tal vez alguien pueda ayudar a arreglarlo. La agente Jessica contuvo las lágrimas. ¿Cómo le explicas a una niña que lo que está viviendo no es normal sin destruir su frágil confianza? Todavía se aferra a Emily, dijo en voz baja. ¿Sabe tu papá que estás aquí? El bloc de notas de Emily. No, piensa, estoy en la escuela, pero hoy no pude concentrarme. Señora Anderson. Mi maestra no dejaba de preguntarme si estaba bien. Quería decírselo, pero tenía miedo. Asustada por lo que David me pidió con dulzura. Emily susurró, papá dice, nuestros asuntos familiares son privados.
Si se lo digo a la gente, podrían malinterpretarlo. Podrían intentar interferir. El peso del aislamiento era abrumador. Interfiere con lo que Jessica me pidió con dulzura. Emily bajó la mirada, retorciendo el dobladillo de su vestido con su forma de criarme. Él dice, cada padre es diferente. Su forma de ser me hace fuerte e independiente. Otros padres son demasiado blandos y sus hijos crecen débiles. En ese momento, el teléfono sonó fuerte en el escritorio del sargento Walker. Emily dio un salto de pánico. No pasa nada, cariño. David la tranquilizó rápidamente. Nadie sabe que estás aquí. Pero Emily ya estaba de pie, presa del pánico. Tengo que volver. Papá se decepcionará mucho si descubre que me fui. Se le quebró la voz. La decepción es peor que la ira. Significa que le he fallado. El entrenamiento de Jessica entró en acción. Si Emily se iba ahora, quizá no la volvieran a ver. Emily, espera, dijo Jessica, poniéndole una mano suave en el hombro. ¿Y si llamamos a tu escuela y les decimos que estás a salvo? ¿Serviría eso? Emily se detuvo, pero no volvió a sentarse. Puedes hacerlo. David sonrió cálidamente. Trabajamos con escuelas todo el tiempo. Llamemos a la señora Anderson ahora. Apuesto a que ha estado preocupada. El rostro de Emily mostró genuina sorpresa. Estaría preocupada. Incluso si solo fuera yo. Jessica asintió, conteniendo las lágrimas. Especialmente si eres tú. Los profesores se preocupan mucho por sus alumnos. Emily volvió a sentarse, procesando esto. ¿En serio? Incluso yo, dijo David con firmeza. Especialmente a ti. Las inocentes palabras de Emily golpearon a todos como un puñetazo. Papá dice que preocuparse demasiado te prepara para la decepción. Es mejor no esperar que a la gente le importe. Jessica respiró hondo. Algunas reglas están hechas para proteger a los niños. Otras están destinadas a controlar. Emily, dijo, con cuidado. ¿Puedes decirnos qué otras reglas tiene tu papá? Con dedos, temblores, Emily empezó a contar. No pedir lo que quiere porque eso es codicia. No llorar porque eso es dramático. No hablar con los vecinos. No invitar a los amigos. Y no decir te quiero. Ni pedir abrazos porque esas palabras pierden sentido si se dicen demasiado. La habitación quedó en un silencio sepulcral. David se aclaró la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que te quería? La carita de Emily se arrugó en concentración. Mamá. Justo antes de irse al cielo. Me lo susurró junto a su cama. Con los ojos llenos de lágrimas. He estado guardando esas palabras todo este tiempo. En ese momento, ambos oficiales se dieron cuenta de que Emily no estaba. Simplemente la habían descuidado. Estaba hambrienta de la necesidad humana básica de ser amada incondicionalmente. Sin embargo, seguía creyendo que la forma de ser de su padre era normal. ¿Por qué papá cambió las reglas?, preguntó Emily en voz baja, rompiendo el pesado silencio. A veces, dijo Sara con cuidado. Los adultos que sufren olvidan cómo amar. No quieren hacerte daño, pero necesitan ayuda. Emily asintió lentamente. Quizás papá simplemente está perdido. La amabilidad en su voz era notable. Una niña que intentaba perdonar lo que no podía entender. Pero incluso si estaba perdido, Sara dijo, las reglas con las que vives no están bien. Mereces ser amada y estar a salvo todos los días. Los ojos de Emily se oscurecieron. ¿Y si decírtelo mete a papá en problemas? ¿Y si lo hace sentir aún más perdido? Jessica se arrodilló con voz firme. Ayudar significa que todos estamos más seguros. No tienes que llevar esto sola. Emily se enderezó, con un destello de coraje. Quiero decirte que no metas a papá en problemas.
solo para saber si es normal o si las cosas se complicaron después de que mamá se fue al cielo. Los tres adultos intercambiaron una mirada, listos para escuchar la verdad que podría cambiarlo todo. Emily empezó a enumerar las reglas, quedándose quieta en un rincón durante 1 hora todos los días, esperando a que papá recordara alimentarla incluso cuando tuviera hambre. Nada de llorar o la mandarían lejos a pensar durante días. Nada de hablar de casa en la escuela. Nada de hacer preguntas sin permiso. Romper las reglas significaba el silencio de papá durante días. Nada de buenas noches ni mañanas fingiendo ser invisible. Su voz era baja pero firme. Los oficiales escuchaban, con el corazón roto con cada palabra. Esto no era disciplina. Era privación emocional. Una niña hermosa e inteligente atrapada en una jaula hecha de silencio y miedo. Por primera vez en años, Emily encontró un lugar para decir su verdad. Estaba a salvo por ahora, pero la pregunta aún resonaba en la habitación, pesada como una piedra. ¿Todos los padres hacen esto? ¿Alguna vez has escuchado a un niño hacer una pregunta tan simple pero tan devastadora? Deja 100 comentarios abajo si esta historia te conmovió. Cuéntanos desde dónde la ves. No olvides darle me gusta y compartir este video porque todo niño merece ser escuchado, creído y amado. El tenso ambiente en la comisaría de Maplewood apenas se había calmado cuando comenzó la siguiente fase de la historia de Emily. Una batalla que se extendería mucho más allá de esos muros, hasta lo más profundo de una familia fracturada y un sistema deficiente. Emily permaneció sentada en silencio en la pequeña habitación estéril al fondo de la comisaría, agarrando todavía el pañuelo arrugado que el sargento James Walker le había dado antes. Sus ojos, abiertos como platos, escudriñaban los rostros de los adultos que la rodeaban. El oficial David Miller, la oficial Jessica Collins y ahora una nueva figura que entró con una presencia tranquila pero preocupada. Era Sarah Bennett, una experimentada trabajadora social que había trabajado junto a la policía durante más de una década. Su mirada amable, tras unas gafas de montura metálica, suavizaba al instante la crudeza del día. Pero hoy, algo era diferente. Su comportamiento, normalmente amable, estaba teñido de una profunda preocupación. Acabo de recibir una llamada de la primaria Maplewood, dijo Sarah en voz baja, dirigiéndose al sargento Walker, pero sin apenas notar a Emily al principio. Una de sus alumnas desapareció durante el almuerzo y la escuela está frenética. Era una niña llamada Emily Turner. Emily levantó la cabeza de golpe al oír su nombre. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par, sorprendida, al ver la pequeña figura sentada en la habitación. Emily exclamó, corriendo hacia Sarah. La señora Anderson ha estado muy preocupada. Dijo, parecías molesta toda la mañana, y luego simplemente desapareciste. Emily parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. La señora Anderson estaba preocupada. Realmente preocupada. Sí, cariño, respondió Sarah, arrodillándose a su lado. Eso es lo que hace la gente cuando se preocupa. Se preocupan cuando falta un ser querido. Por primera vez, desde que entró en la estación, las lágrimas de Emily no eran solo de miedo o tristeza, eran lágrimas de asombro. El peso del momento oprimía con fuerza a todos los presentes. Emily había venido, buscando respuestas a una simple pregunta que tenía el poder de desentrañar el tejido mismo de su vida. Todos los padres hacían lo que el suyo, pero ahora estaba claro que lo que enfrentaba no era solo una pregunta, era un grito silencioso de ayuda. Sarah miró a Emily con una expresión seria. ¿Estaría bien si me quedo contigo mientras hablamos? Emily asintió vacilante, aún insegura, pero desesperada por encontrar un lugar seguro. A medida que la conversación se desarrollaba, Emily compartió más sobre las rígidas reglas impuestas por su padre, el señor Turner. Reglas diseñadas. Él afirmaba fortalecerla e independencia, pero en cambio la aislaba y la silenciaba.
Habló de las horas que pasaba inmóvil en un rincón, castigada no con palabras duras ni golpes, sino con fría negligencia y silencio, lo que su padre llamaba tiempo para pensar. Describió la aplastante soledad de tener prohibido pedir comida, las asfixiantes reglas que le prohibían las lágrimas y le ahogaban la voz. Cada regla pintaba la imagen de una infancia encadenada por el miedo en lugar de nutrida por el amor. Mientras tanto, en la silenciosa sala del Tribunal del Centro, se avecinaba una tormenta. El juez, Honorable Harrison, preparado para escuchar el caso que decidiría el destino de Emily. En el centro de la tormenta se encontraba el señor Turner, un hombre vestido con un elegante traje, con el rostro endurecido por una máscara de convicción y negación. «Yo cuido de mi hija», declaró con voz firme. «Comida, refugio, educación. Mis métodos pueden parecer estrictos, pero la preparan para el mundo real, un mundo que no consentirá sus emociones». Al otro lado de la sala, sentada Sarah Bennett, lista para presentar las pruebas, recogió el testimonio de maestros, vecinos y oficiales que habían presenciado la creciente desesperación de una niña atrapada tras rejas invisibles. En esta tensa atmósfera apareció la señora Collins, la anciana vecina de Emily. Subió al estrado con voz temblorosa, pero firme. «Durante 3 años», dijo, con los ojos brillantes. «Oía a una niña llorar hasta quedarse dormida casi todas las noches. La vi paralizada junto a la ventana, con la misma ropa durante días, porque tenía demasiado miedo de pedir ropa limpia». La sala se sumió en un silencio tan profundo que era casi reverente. La señora Collins continuó: «Tenía miedo de hablar. Pensé que sobreviviría como yo. Pero sobrevivir no es suficiente para un niño. Merece prosperar». Sus palabras cortaron el aire como un rayo de verdad. El rostro del juez se suavizó al escuchar el peso del testimonio del testigo. «S.R.A. Collins», preguntó con cuidado. «En su opinión, ¿corre Emily Turner un riesgo emocional si regresa al cuidado de su padre?». Sin dudarlo, ella respondió: «Sí, su señoría, se está muriendo un poco cada día, y si nada cambia, temo que perderemos a la niña brillante y cariñosa que debería ser». La sala contuvo la respiración. De vuelta en la comisaría, Emily permaneció sentada en silencio asimilando las duras verdades. Ya había soportado tanto, pero la lucha estaba lejos de terminar. Sin embargo, cuando le preguntaron qué esperaba de la voz de Emily, Esmal cargó con el peso de la esperanza y la rebeldía. «Quiero una familia donde sea normal sentirse feliz de hacer preguntas sin miedo, donde alguien me diga que me quiere simplemente porque sí». El juez, conmovido por su valentía, dictaminó una colocación temporal con una familia de acogida, con las condiciones de que el señor Turner asistiera a terapia y demostrara que podía satisfacer las necesidades emocionales de su hija. Pero la furia del señor Turner era palpable. «Esto es un ataque a mi capacidad de crianza», espetó con los ojos encendidos. «No necesito terapia para criar a mi propia hija». Su ira solo consolidó la determinación de quienes lucharon para proteger a Emily. «Jovencita», dijo el juez con severidad, «llegó aquí llorando, preguntando si el tratamiento de su padre era normal. Eso solo nos dice que es necesario un cambio». En los días siguientes, Emily fue ubicada con la familia Smith, padres de acogida certificados, con el corazón abierto, en un hogar seguro. La señora Karen Smith le mostró una pequeña habitación donde podía usar pijamas y sentirse cómoda. «¿Y si tengo una pesadilla?», susurró Emily, con el miedo aún presente. La señora Smith sonrió cálidamente. «Puede venir a buscarme cuando quiera. Los niños nunca deben enfrentarse solos a cosas aterradoras». Esa noche, mientras Emily yacía despierta, la libertad que tanto anhelaba le pareció casi tan aterradora como el cambio del que había escapado. Soñó con su madre, un cálido abrazo, una promesa de amor susurrada. Pero al despertar, sintió la culpa familiar. ¿Y si me equivoqué al irme? ¿Y si papá se siente solo por mi culpa? La suave voz de la señora Smith la tranquilizó. «Emily, eres una niña.
No es tu trabajo cuidar los sentimientos de tu padre. Ese es el trabajo de los adultos. Pasaron las semanas y poco a poco Emily comenzó a respirar de nuevo. Aprendió que el amor no era un premio que se ganaba, sino un regalo que se daba libremente. Y en los momentos de tranquilidad, encontró coraje. El coraje para tener esperanza, para pedir ayuda y para soñar con una vida mejor. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Emily, atrapada entre el amor y el miedo? Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. El fallo del tribunal marcó un punto de inflexión, pero para Emily Turner, los días más difíciles aún estaban por venir. Con una orden de protección temporal en vigor, estaba a salvo por ahora. Pero la frágil esperanza en su corazón temblaba como una vela luchando contra el viento. ¿Cambiará realmente su padre, el señor Turner? ¿O volverán las viejas sombras del miedo y el silencio para reclamarla? En la tranquilidad de una pequeña consulta, el señor Turner estaba sentado solo, con su elegante traje, en marcado contraste con la cruda vulnerabilidad grabada en su rostro. Por primera vez en años, enfrentó sus miedos de frente. Miedos que había enterrado bajo capas de ira y control. Las palabras de su consejero resonaron en su mente. No eres la única herida por la ausencia de tu padre. Pero tu hija necesita amor, no miedo. Fuera de la consulta, Emily se aferraba a las manos de sus padres adoptivos, Karen y John Smith, quienes se habían convertido en sus anclas en un mar embravecido. Karen susurró suavemente: Emily, eres muy valiente. Ya no estás sola. Los ojos de Emily brillaban con lágrimas. Las lágrimas no nacieron del miedo, sino del alivio de finalmente sentirse a salvo. Durante las siguientes semanas, la batalla por reconstruir la confianza se desarrolló en pequeños pero momentos poderosos. Las sesiones de terapia obligaron al señor Turner a confrontar el fantasma de su propia infancia, un padre frío y desamorado que le había enseñado que el cariño era debilidad. Pero al ver videos de Emily riendo en voz baja durante la terapia artística o escucharla recitar suavemente poemas sobre la esperanza, algo en su interior se quebró. Una noche, después de una larga sesión, el señor Turner se sentó tranquilamente en casa, con la pared en silencio a su alrededor. Encontró un viejo álbum de fotos y lo abrió con vacilación por las fotos de Emily con su madre. Una versión más joven y sonriente de sí mismo apareció, con los brazos abiertos, abrazando a Emily. Susurró a la habitación vacía: tenía miedo. Miedo de que el amor nos hiciera daño a ambos. Pero el miedo ya no era suficiente para mantener la distancia. Emily, mientras tanto, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Sus días con la familia Smith estaban llenos de calidez, risas y amabilidad. Pintó imágenes de jardines soleados, de fiestas de té con su madre y de una familia tomada de la mano. Un dibujo destacaba: una niña pequeña de pie en un rincón, pero con un corazón radiante lleno de arcoíris y mariposas. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, la audiencia final se avecinaba. La sala estaba llena de rostros que habían presenciado el viaje de Emily. Oficiales, maestros, vecinos y sus padres adoptivos. El aire vibraba de anticipación y ansiedad. El señor Turner entró con un tono notablemente más suave. Su voz, antes aguda y autoritaria, ahora era humilde. Su señoría, comenzó. He aprendido cosas que nunca quise enfrentar. El miedo que cargué tras perder a mi esposa me cegó. Tenía tanto miedo de perder también a Emily que intenté fortalecerla alejándola. Miró a Emily con los ojos llenos de arrepentimiento. Dejé de mostrarle amor, pensando que nos protegería. Pero me equivoqué. Quiero ser el padre que ella merece. Emily se irguió, con su pequeño cuerpo, llena de una fuerza que desmentía su edad. Su señoría, dijo con claridad, amo a mi papá y quiero creer que puede cambiar. Pero también sé que merezco ser amada todos los días, no solo a veces. Miró directamente a su padre. Si las viejas reglas vuelven, pediré ayuda de nuevo porque he aprendido que importo.
La sala del tribunal permaneció en silencio, pendiente de cada palabra. El juez asintió, visiblemente conmovido. Ordeno un programa de 6 meses para que el señor Turner continúe con la terapia, con visitas regulares para Emily. Este tribunal lo hará responsable. Al caer el mazo, una oleada de alivio y esperanza inundó la sala. Pasaron los meses y la transformación fue real. En casa, el señor Turner sorprendió a Emily en la cocina una mañana. La levantó en un cálido abrazo y le susurró: «Siento el dolor que te causé. Estoy aprendiendo a amarte. ¿Verdad?». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Ese día, Emily derramó un vaso de leche. Su cuerpo se tensó, esperando un castigo silencioso, pero en cambio, el señor Turner rió suavemente. «Uy, no te preocupes, cariño. Limpiémoslo juntos». Emily levantó la vista, atónita por este nuevo mundo de paciencia y amabilidad. En la escuela, compartió sus sentimientos con la señora Anderson y sus amigos. Ya no se escondía tras el silencio ni el miedo. Y cada noche, su madre adoptiva, Karen, la arropaba diciéndole: «Estás a salvo. Eres querida». La sanación no fue fácil. Viejos miedos volvían a veces, pero Emily ahora sabía que tenía voz para llamar a quienes creían en ella. Y lo más importante, un padre aprendiendo a estar presente, a escuchar y a amar. Una noche tranquila, mientras Emily yacía en la cama, susurró: «Papá, ¿crees que otros niños que se sienten asustados en casa también deberían pedir ayuda?». La voz de su padre llegó suavemente desde la puerta. «Sí, Emily. Y los adultos deberían estar agradecidos de tener la valentía de alzar la voz». Emily sonrió en la oscuridad. «Quiero ayudar a otros niños a saber que merecen amor todos los días». 6 meses después de ese primer día de lágrimas en la comisaría, Emily regresó, pero esta vez cruzó esas puertas sonriendo, con un paquete envuelto. La agente Jessica Collins sonrió radiante. «Emily, mírate. Estás brillando». Emily les dio un abrazo a cada uno y abrió el paquete. Un dibujo que mostraba a una niña pequeña frente a una comisaría rodeada de adultos cariñosos. Sobre la imagen, Emily había escrito: «Gracias por enseñarme que todo niño merece sentirse amado todos los días». El agente David Miller se secó una lágrima. «Emily, esto es increíble. Has convertido el dolor en esperanza». Emily sonrió radiante. «Quiero ayudar a los niños que sienten miedo como yo. Quiero que sepan que sus sentimientos importan». Mientras los agentes compartían un momento cálido con Emily, el señor Turner apareció silenciosamente en la puerta, un hombre cambiado. «Solo quiero darte las gracias», dijo con sinceridad. «Salvaste la vida de mi hija, y al hacerlo, salvaste la mía». Juntos, pasaron del silencio a la sanación, del miedo al amor, del quebrantamiento a la esperanza. ¿Cómo te inspiró la valentía de Emily? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde donde lo estás viendo. Dale me gusta y comparte este video porque todo niño merece saber que importa y que hay adultos que te escucharán. Y ayuda.